Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de nuestra revista familiar Salud y Vida. El día de hoy vamos a topar dos temas de gran importancia, ya que en el mes de septiembre se celebra el Día de la Migraña, el 12 de septiembre, y el cáncer de tiroides, el 24 de septiembre. Soy Caterine Maldonado, médico familiar, parte de la revista Salud y Vida. Vamos a empezar por la migraña. La migraña es un trastorno neurológico que se caracteriza por dolor de gran intensidad a nivel de la cabeza, que además puede acompañarse de otros síntomas, como mareos, náuseas, visión borrosa, sonidos diferentes que se denominan acúfenos, los cuales pueden interferir con el diario vivir de las personas. Se estima que aproximadamente un 15% de la población padece de migrañas, y esto es mucho más prevalente en las mujeres. Por lo tanto, el día de hoy nosotros vamos a invitar a un gran experto en este tema para poder conversar. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos aquí con el doctor Sebastián Villate. Es un neurólogo reconocido de aquí de la ciudad. Él es graduado en Argentina y desde hace algunos años ya nos acompaña aquí en la ciudad. También es docente de la Universidad Nacional de Chimborazo. Tenemos el gusto de ser compañeros docentes. El día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes, Doc. Yo le agradezco por su tiempo, por el espacio que nos está dando. Gracias por la invitación también. Queremos hablar un poquito de migraña. Ok. Quiero que a nuestra audiencia les comente primero qué es la migraña, cómo la identificamos y qué tenemos que hacer. Perfecto. Bueno, la migraña es una enfermedad que se caracteriza por dolor. Entonces, es un dolor de la extremidad cefálica, la cabeza, como llamamos médicamente cefalea, es un tipo de cefalea, es un tipo de dolor de cabeza, que se caracteriza por algunas cosas. Primero, que es un dolor de intensidad moderada a severa, es decir, es un dolor que duele, como dicen los pacientes, es un dolor que incapacita muchas veces, que tira a los pacientes a la cama, que no pueden hacer cosas y que se caracteriza por algunas cositas más. Primero, un dolor de moderada a severa intensidad. Un dolor que dure entre 5 y 72 horas, es decir, es un dolor que dura un tiempito. No es el típico que dura 15 minutos y se pasa, o un dolor que viene y se va, sino que es como que se va instalando de a poco y llega como a una meseta donde permanece unas 2 o 3 horas con un dolor moderado a severo, y que tiene como otra característica que se incrementa cuando nos movemos o cuando hacemos ejercicio. El típico que me tengo que tirar a la cama, tengo que estar quieta. ¿Y por qué digo quieta? Porque es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Y otro punto importante que nos ayuda a diferenciarla son los síntomas acompañantes. Por lo general, el dolor es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? No duele toda la cabeza, sino que duele más de un lado que del otro. Y tiene algunas características que se acompañan de náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. ¿Qué quiere decir esto? Las náuseas son las ganas de vomitar, pero que no llega a vomitar el paciente. Los vómitos, obviamente, son vómitos, es decir, eliminar el contenido del estómago. Y la fotofobia y la fonofobia tiene que ver con que intolerancia al ruido. Eso sería la fonofobia. El paciente no puede tolerar ni que hable en voz baja ni demás. Y la fotofobia es la luz, es decir, no puede salir a la casa, tiene que apagar las luces. Por eso a mí me es muy representativo el paciente que está quieto, a oscuras, sin ningún sonido. Eso es muy sugestivo de que un paciente puede llegar a tener migraña. Por supuesto que, bueno, hay que hacer diagnósticos diferenciales, lo que decimos los médicos. Bueno, puede ser una migraña, pero es parecido a la migraña. Entonces, ahí es donde está el arte de la consulta, ¿no? Pero típicamente es eso. Ahora eso también se puede clasificar en base a la frecuencia. Tenemos las migrañas episódicas o de baja frecuencia, que son un dolor cada tanto, que el paciente por lo general no consulta por eso, porque dice, bueno, ya se me va a pasar. O el dolor, la migraña crónica, que es cuando tenemos muchos dolores, por decir, más de 15 episodios de dolor al mes, por los últimos 3 meses consecutivos, donde de estos 15 dolores, 8 tienen características migrañosas. Y entonces ahí es donde se complica un poco más. Porque el síndrome de la migraña crónica engloba a la migraña y otros tipos de dolores de cabeza. Entonces ahí es como que todo se complica un poquito más, y sobre todo se complica más cuando la gente abusa de la medicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tomen pastillas por su cuenta, o que un médico les prescribe una pastilla, pero toman todos los días esa pastilla cuando deberían tomarla solamente en las crisis. Entonces ahí es donde se nos dificulta mucho, inclusive hasta el médico especialista,
cómo salir de dudas y demás. Entonces, eso es un poco la introducción, por decir, de la migraña. Ya. Hablábamos de que es más prevalente en mujeres. ¿Esto por qué se ha dado? La verdad que la respuesta en sí no se sabe, pero se sabe que tiene un componente hormonal. ¿Por qué? Durante el embarazo, por ejemplo, las migrañas desaparecen o mejoran mucho, a lo mismo que en el puerperio. Y en el puerperio están bien un tiempo y es como que aparece. O sea que sabemos que hay alguna relación con el estrógeno y la progesterona. También, ¿por qué sabemos esto? Porque en la menopausia las migrañosas desaparece su dolor de cabeza muchas veces. Y también porque sabemos que con los anticonceptivos es un problema, porque empeoran muchísimo. Entonces, ahí es donde atamos cabos, pero no hay hasta el momento un tratamiento que uno diga, bueno, hagamos un reemplazo hormonal o pongamos más estrógeno. Lo que sí sabemos es que si las mujeres están con anticonceptivos, las mujeres que son multíparas, es decir, que ya han tenido algún bebé, lo que se recomienda siempre es la té de cobre sin hormonas, porque eso mejora, no le ponemos hormonas, las exponemos menos a un factor de riesgo y demás. Y en el caso de que no, o bueno, no es excluyente de la té de cobre para la mujer que no ha tenido hijos, pero se recomienda en la multípara. Entonces, las hormonas, los anticonceptivos hormonales que tienen progestágeno solo, sin estradiol. Entonces, ahí más o menos es la recomendación que damos, pero sí sabemos fehacientemente que tiene mucha relación con el estrógeno. Ya. Entonces, entendemos que es una cuestión hormonal también, que es lo que va generando. Exacto. Nosotros, ¿qué recomendación podríamos dar? A ver, los pacientes saben que tienen migraña. ¿Cuándo acudir sí o sí al médico? ¿Con qué frecuencia tiene que ser visto por el especialista? Esto es algo importante, que también a veces la gente dice, no, es que ya tengo migraña y no me hago ver más. El problema es que toda enfermedad debería tener el diagnóstico por la persona correcta para hacer el diagnóstico. En este caso, el neurólogo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se malinterpreta que el neurocirujano puede hacer lo mismo que el neurólogo, cosa que no es así, y cada cual estudia para una determinada parte. La medicina se ha dividido con el énfasis de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, por decirlo así. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que todo paciente con dolor de cabeza, aunque sea una vez, consulte, porque todo paciente con dolor de cabeza deberíamos pedirle una tomografía, aunque sea una vez en la historia de sus dolores. ¿Cuándo nos tendríamos que preocupar más? Si yo toda la vida tuve dolor de cabeza, muchos pacientes me dicen, ¿para qué me voy a hacer algo ahora, doctor? Ya me hubiese muerto así. Todo el tiempo he tenido. Exacto, sí, todo el tiempo he tenido. Pero bueno, supongamos que es el caso de pacientes que toda la vida han tenido dolor de cabeza. Lo que yo les digo que se deberían asustar, por decirlo así, cuando el dolor cambia. Es decir, los pacientes conocen cómo son las características de su dolor. Ahora, si cambió la intensidad, la frecuencia o alguna de las características, es importante el hecho de que consulten con más razón. Pero todo paciente con dolor de cabeza, así sea de baja frecuencia y demás, yo diría que tiene que controlarse con el médico especialista. Eso es algo muy importante que no nos debemos olvidar, el especialista. No, por favor, a la farmacia, no, por favor, exacto. El curandero, el yachak. Cada uno tiene su espacio y está perfecto, pero hay cosas que son de vital importancia. Porque como bien dice el doctor, tal vez necesitemos una tomografía, nos encuentran alguna otra situación que puede ser mucho más grave que esto. Ahora, en relación al café. ¿Qué pasa con el café y la migraña? Bueno, la verdad que el café y la migraña es un tema bastante dilemático. Hay algunos trabajos que indican que la cafeína ayudaría a revertir el proceso de la migraña. Hay algunos trabajos que dicen, por ejemplo, que la cefalea tiene mayor prevalencia el fin de semana y unos dicen, ¿por qué? Porque hay, esto más que nada en Estados Unidos, que son muy consumidores de café. Ellos dicen que consumen café en el trabajo todo el día y el fin de semana no consumen con la misma frecuencia. Entonces, al hacer una abstinencia, por decir, al faltarles la cafeína, es como que ahí notan. También hemos encontrado, hay comprimidos, tabletas, que vienen con cafeína y que vienen con otras pastillas, otros agregados y demás, que hemos notado que cuando los pacientes lo suspenden aparece el dolor. Pero no necesariamente es por el que falta ese suplemento, sino que es por la abstinencia de sacárselos en forma súbita, por decir así. Entonces, sabemos que el café es medio dilemático. Hay otras comidas, otras bebidas que sabemos que sí producen dolor de cabeza y que tratamos de quitárselas a los pacientes, como por ejemplo todas las gaseosas, todo lo que tenga el chocolate, por ejemplo, son comidas
que sabemos que producen. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, no es que está prohibido rotundamente, sino que Yo ya sé. atenerse a las consecuencias. Yo ya sé, si es que yo ya sé, tengo que evitar. Exacto, entonces veamos qué se puede hacer. Pero lo del café es bastante debatido. Yo siempre digo a los pacientes, si con el café les hace algo, empeora, mejora, o cuando toman y suspenden, siempre les pregunto esto para saber cómo manejarlo. Pero la bibliografía inclusive es bastante contradictoria con esto. Sí, porque leía que podía ser incluso un desencadenante, lo Exacto. consideraban así, pero otros decían, no, el café es protector. Ya. Exacto. Muchas gracias, Doc, por toda esta información importante. Entonces, por favor, recuerden, en el caso de migraña necesitamos que sean vistos por un especialista. Busquen al médico, al especialista, para que pueda guiarlos de mejor manera en el tratamiento. No abusemos de la medicación. Recordemos que existen factores de riesgo. Las mujeres por el hecho de los cambios hormonales, pero también el abuso en relación a las hormonas. También el hecho de que estemos gorditas influye mucho, ¿cierto? Sí, Porque sí. la obesidad se termina convirtiendo en un problema. También aumentan más las hormonas por esta causa. Entonces, está en sus manos, queridos amigos, de que se cuiden y de que evitemos que este problema trascienda más, porque sabemos que la migraña puede llegar a ser incapacitante, puede alterar el ritmo de vida de todos ustedes. Muchas gracias, Doc Sebas, por su espacio. En nuestro nuevo segmento vamos a hablar acerca del cáncer de tiroides, una enfermedad que en los últimos años ha aumentado en los casos, principalmente en las mujeres. También hemos visto que nuestra región central está siendo más afectada. Vemos que cada vez hay más casos aquí en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi. Se están realizando múltiples estudios para saber el porqué de esto. Sin embargo, tenemos todavía mucho por saber, mucho por revisar. Es por eso que el día de hoy nos va a acompañar el doctor Giovanni Orozco para poder hacer una revisión exhaustiva de este tema y que ustedes se lleven lo mejor. Acompáñennos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Giovanni Orozco, quien es cirujano oncólogo de aquí de la ciudad, trabaja en Solca, un gran profesional de nuestra ciudad que estoy segura que les va a poder ayudar en cualquiera de sus dudas que tengan. El día de hoy no podemos olvidarnos de un tema tan importante. El 24 de septiembre recordamos siempre la lucha contra el cáncer de tiroides. Es por eso que el doctor Giovanni nos está acompañando y vamos a hablar, Giovanni, un poquito de, primero, ¿qué es la tiroides? Porque muchas personas ni siquiera saben qué es la tiroides. Bienvenido, Giovanni. Un gusto. Muy buenas tardes con todos. Realmente para mí es grato compartir aquí y comentar uno de los temas más frecuentes, una de las patologías más frecuentes a nivel nacional. Realmente, como tú dices, realmente nadie sabe qué es la glándula tiroides, porque realmente, como les digo, es una glándula que influye en el metabolismo de todo nuestro organismo. Siempre les digo a mis pacientes que la glándula tiroides es el motor de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, al ser el motor, es una glándula muy importante que cumple muchas funciones de nuestro organismo. Y como todo órgano, está inmerso en que pueda sufrir de varias patologías, sean estas cáncer o sean patologías benignas también. Ya, es importante primero eso, que conozcamos. Entonces, es una glándula, es parte fundamental del funcionamiento de nuestro cuerpo. En los últimos años hemos visto que los casos de cáncer de tiroides han ido incrementando sustancialmente. Tal vez ustedes saben a qué puede estarse debiendo, cuál será la asociación de que esto ahora esté pasando y que también afecta mucho al centro del país, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, sobre todo, tenemos cada vez más casos. Sí, es verdad, ha aumentado la patología tiroidea. En los años 90 se consideraba el cáncer de tiroides como una de las patologías. En las mujeres ocupaba el séptimo lugar y en los varones ocupaba el 10º lugar de todos los tipos de cáncer. Pero a partir del año 2011 al 2015 se ha visto un aumento en la incidencia de este tipo de cáncer. En las mujeres ya ha ocupado el primer lugar, aumentando. En los años 90 la incidencia era del 4%, ahora la incidencia es de alrededor de un 16.4%. En cambio, en los varones ocupa alrededor del 6º puesto de los cánceres más frecuentes. Realmente, a nivel mundial, la causa más frecuente del cáncer de tiroides es la radiación que recibimos en niños a nivel del cuello. Hay ciertas patologías que se les da radiación ionizante, la famosa radioterapia, a nivel de cabeza y cuello, en tumores de cabeza y cuello. Ese es un factor que se establece a nivel mundial como el principal.
Pero también tenemos otros factores de riesgo como son los antecedentes familiares, el sexo femenino, la edad en mujeres entre los 40 50 años ya es un factor de riesgo. Ahora también hay la famosa obesidad, se considera un factor de riesgo para desarrollar cáncer de tiroides. Como bien lo dijo, el cáncer de tiroides ha aumentado en las provincias a nivel del centro. Ujú. Principalmente aquí en Chimborazo se considera uno de los tipos de cánceres más frecuentes. Se ha tomado en cuenta que la incidencia en la edad está entre los 30 a 40 años. En cambio, a nivel de Ecuador, a nivel nacional, la incidencia está entre los 50 a 60 años. Aquí en Chimborazo se ha considerado o se ha estado haciendo énfasis que podría ser por el asbesto de las tuberías, Ya, por la ceniza que teníamos hace interno. años, Ujú. pero que esté establecido, que se haya realizado estudios aquí en nuestra provincia, no está. Ya. Entonces sigue manteniendo entre los factores de riesgo antecedentes familiares Ujú. principalmente y la radiación que recibamos en niños a nivel del cuello. Ya. Entonces es importante el identificar estos factores de riesgo. Si ustedes tienen familiares con este problema o han tenido algún problema de niños por el que tuvieron que recibir radiación, es importante que se estén haciendo controles y chequeos frecuentes. Ahora, hay personas que nos comentan y nos dicen, bueno, yo solo el momento en que me hicieron el examen me di cuenta. ¿Qué síntomas, signos podemos ir identificando de forma temprana que nos vayan alertando para buscar ayuda? Ya. El cáncer de tiroides, la mayoría de los pacientes acuden al médico cuando ven un bulto o un nódulo o una masa, llaman ellos, en la región anterior del cuello o en las partes laterales del cuello. Eso ya llama la atención que deben acudir al especialista. Otro síntoma, pacientes refieren, doctor, se me está apagando la voz, la famosa Ujú, disfonía o la ronquera que ujú, ellos llaman, es otro síntoma que presenta el paciente. También nos refieren, doctor, tengo molestias al tragar, no ujú, puedo comer bien, me molesta, tengo sensación de que algo me estorba. Son síntomas que presenta o que pueden presentar en patología tiroide. Normalmente la mayoría de los pacientes no presentan síntomas, sino más bien acuden por antecedentes familiares ujú, o porque han escuchado de alguien conocido que le han diagnosticado cáncer de tiroides, acuden a hacerse un chequeo preventivo. ujú. Al realizarse el chequeo preventivo, se lo realiza exámenes y se le determina en etapas iniciales. Ujú. Entonces, eso es algo que debemos hacer conciencia todos, ¿no? Por eso hablamos del Día Mundial del Cáncer de Tiroides, para hacer conciencia todos de poder realizarnos chequeos preventivos que Ujú. nos den la probabilidad de dar un tratamiento con fin curativo. Esto es muy importante. Ya vamos identificando los factores de riesgo, también la sintomatología que podría estarse presentando y sobre todo el tener esta conciencia de prevención. De no importa si no tengo síntomas, pero voy a acudir al menos una vez en el año, ojalá 2 veces en el año, hacerme un examen, un chequeo completo para saber que todo esté bien. Y si todo está bien, voy en buen camino. Pero también los factores de riesgo que yo puedo modificar, el peso, el tipo de alimentación que estoy consumiendo, todo lo que está ingresando a nuestro cuerpo. Ustedes ven que cada vez es más industrializada la alimentación y tenemos un gran problema ahí, porque incluso si leen etiquetas, alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal y contiene transgénicos. Todo esto está influyendo y es importante. Ahora, Yoga, el rato que ya tuvimos los síntomas, hicimos los exámenes, nos dio positivo para cáncer. ¿Qué debemos hacer? Ya. Esto hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Las patologías, cuando nosotros acudimos al chequeo preventivo, siempre tenemos nosotros como médicos, tenemos que explicarle al paciente, Ujú, en el sentido de que debe realizarse dos exámenes principales. El primero, el eco de cuello, en el cual ujú, me va a identificar si hay alguna lesión a nivel de la tiroides, que ujú. puede ser obviamente una lesión benigna o una lesión sospechosa de cáncer. Cáncer. Para eso me sirve el eco de cuello, que es un examen que no duele, Ujú, indoloro, como lo decimos, que no lleva mucho tiempo, ¿ya? ujú, Y es el pilar fundamental para nosotros. Y viene el segundo examen, que son las pruebas de función tiroide. ¿Para qué me sirve eso? Es un examen de sangre que me va a determinar si la glándula tiroides me está funcionando bien. ujú, ¿Por qué? Porque
Puede ser que no tengamos ningún tumor en la tiroides, pero que la glándula tiroides o me esté funcionando exageradamente, que es el famoso hipertiroidismo, o que me esté funcionando, tenga deficiencia la glándula tiroides, que es el famoso hipotiroidismo, que el paciente refiere, doctor, me está cayendo el cabello, la piel tengo reseca, se me rompen las uñas, que es lo típico, y también, tengo mucho frío o me estoy engordando. Entonces, son síntomas que son de patología benigna. Entonces nosotros al realizar estos dos exámenes identificamos si hay un nódulo sospechoso. ¿Qué sigue? Mandamos a hacer una punción. La punción a mí me dice, ¿sabe qué? Es un cáncer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A nivel mundial, el tratamiento del cáncer de tiroides, siempre el pilar fundamental va a ser la cirugía. Sea la tiroidectomía, que es la extracción de la glándula tiroides, o sea la tiroidectomía más el vaciamiento ganglionar, siempre y cuando los ganglios estén afectados. Entonces, al tener este tratamiento quirúrgico, nosotros al sacar todo esto mandamos a estudiar, que es el estudio histopatológico. Y ese es el que a nosotros nos va a determinar si existe factores de riesgo de recurrencia, es decir, de que vuelva la enfermedad. Si existieran estos factores de riesgo, viene el segundo pilar del tratamiento. ¿Cuál es? La iodoterapia. Entonces, la iodoterapia es un paradigma para los pacientes, realmente se asustan al escuchar la iodoterapia. Entonces, siempre les explicamos que la iodoterapia es súper diferente a la quimioterapia. La iodoterapia es la administración por vía oral del yodo radioactivo, que es un vaso de agua, realmente, el cual va a ayudar a que todas las células cancerígenas de la tiroides se puedan eliminar. Tranquilamente el paciente no va a tener molestias. Entonces es un paradigma que siempre tratamos de quitarle a los pacientes, que no tengan miedo. Realmente el cáncer de tiroides tiene cura, y siempre con un manejo quirúrgico, que sea un buen manejo quirúrgico y a la vez un buen tratamiento a posteriori y un control. Realmente el cáncer de tiroides tiene el fin curativo realmente. Esto es importante. Entonces vemos que no es algo que no tiene solución, que muchos pacientes la han padecido, pero ventajosamente se identificaron a tiempo, se trataron y al momento tienen un buen estilo de vida. Van a tener que ser suplementados siempre con la levotiroxina porque ya no está la glándula para cumplir esta función, pero es algo con lo que se puede vivir. Sí, entonces les invitamos a seguir las recomendaciones, a que se alimenten bien, a que hagan actividad física y que sobre todo acudan al médico, inviten a su familia, háganse controles por favor. El doctor Giovanni está en Solca, con mucho gusto les va a atender si es que fuera el caso, y que nos sigan también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu tiempo, por el espacio y por la información tan valiosa. Un gusto, doctora, y sabe a las órdenes siempre. Y como les dice la doctora, prevenir es algo que debemos tener ya en nuestra cultura. Realmente el cáncer es curable siempre y cuando podamos detectar en etapas iniciales. Es así. Muchas gracias. Un gusto. Les agradecemos por habernos acompañado en este programa, en el que hemos compartido información importante. Les invitamos a recordar todo lo que nos han referido nuestros especialistas y expertos para poder tomar la mejor decisión en base a nuestra salud. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que fue migraña. Migraña es un trastorno neurológico que puede llegar a ser incapacitante, el cual requerimos que sea visto por un experto, por el especialista, para tomar la mejor decisión en relación al tratamiento y al seguimiento. Y también, al hablar del cáncer de tiroides, no debemos dejar pasar que esta es una patología que puede llevar a una complicación grave, incluso la muerte. Por lo tanto, hay que tomar las decisiones oportunas para hacernos ver lo más pronto posible y recordar siempre que mucho mejor es prevenir que curar. Está en nuestras manos acercarnos a donde nuestro médico de cabecera, a donde nuestros especialistas, para tratar este tipo de problemas y evitar complicaciones. Siempre les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por hacer que el programa siga funcionando y les esperamos.